yo no creo que vaya a haber un colapso estruendoso del régimen cubano. Yo creo que Estados Unidos, digamos, y otros países de la región con sistemas diplomáticos más maduros como República Dominicana no se pueden permitir un segundo Haití. Yo creo que ya se cruzó el Rubicón, las cartas ya fueron echadas. Y un poco me parece que la solución va a venir desde adentro. Cuando hablamos de genocidio, el verdadero genocidio, si es que hay, fue el cubano en América Latina. Financiar a los montoneros, a las FARC, al EGP, a los zapatistas. Es decir, volteen a ver a donde quieran y ahí estaba el dinero cubano. Bienvenidos a una edición más de Republicast. Como les prometimos desde el inicio de esta temporada, pues toda la temporada va a tratar sobre asuntos relacionados con la coyuntura política nacional, pero en esta ocasión vamos a tomar una pequeña digresión en la que no vamos a dejar de hablar de Guatemala. De hecho, vamos a hablar de una nación fallida, un país, una isla prisión que por años ha tenido conexiones e impacto directo en la vida política de nuestro país, pero que hoy enfrenta una transformación, una potencial transformación política importante. Y geopolíticamente para el Gran Caribe ha sido muy importante. Y estamos hablando concretamente de Cuba, en compañía de nuestro director de Intelligence, Rafa Párraga, y nos acompañan Santiago y Rodrigo Fernández Ordóñez, los dos, hermanos, decano del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Francisco Marroquín y profesor de Historia de la UFM también. Bienvenidos. Gracias. Para empezar a ir comiéndonos el elefante por pedazos, me gustaría quizá empezar contigo, Rodrigo, seteando un poquito el contexto histórico de lo que ha sido la influencia de Cuba en el continente americano. Porque, pues, como decía al inicio, hablar de Cuba es hablar de una influencia geopolítica de algunas potencias que han sido detractoras, digamos, del hemisferio occidental a través del tiempo, detractoras de la democracia liberal, detractoras del capitalismo, y que de una u otra forma han permeado en diferentes países y de diferentes maneras. Entraremos más adelante a hablar sobre las relaciones entre Cuba y Guatemala y algunos momentos históricos, particularmente en el contexto de la revolución y la contrarrevolución de mediados del siglo pasado. Pero para setear un contexto histórico, ¿cuál ha sido esa relación que ha habido entre Cuba y el área del Gran Caribe particularmente? Bueno, gracias José por la invitación, gracias Rafa. Principalmente, digamos, hay que dividir, digamos, tal vez las etapas de influencia cubana en tres escenarios y tres momentos distintos. Digamos, la primera es recordar que Cuba es el último país del Imperio Español que se independiza en el hemisferio americano occidental. Entonces, digamos, Cuba fue vista durante muchísimo tiempo, siglo XIX, por muchos países americanos como una plataforma de influencia del Imperio Español hacia esta América recién independizada. Digamos, por ejemplo, siempre hubo miedo por parte de México, por ejemplo, de una invasión a su territorio, usando como trampolín Cuba. Luego, la anexión de Reino de Guatemala a México obedece a ese mismo imperativo estratégico. México, digamos, tiene un problema, y es que aunque dominaba toda la cuenca del Golfo de México, ahora Golfo de América, Cuba es una plataforma que interrumpe y que cierra ese círculo cuasi perfecto que es el Golfo de México. Es decir, el puerto de Veracruz, que es el más importante de México en ese momento, tenía, digamos, la posibilidad de que la ahorcaran por medio de Cuba. Eso, digamos, desde el punto de vista de esta primera etapa, se dan las independencias. España es una presencia permanente en La Habana. Digamos, increíblemente, a pesar de la independencia de los países americanos, La Habana sigue siendo un puerto importante por tradición de los países americanos, ¿verdad? Centroamérica, el Caribe, sigue comerciando con La Habana, con Europa, por, digamos, medio de La Habana. Luego viene la guerra de Estados Unidos con España en 1898, se da el incidente del Maine, se independiza, se destruye el imperio. Cuba, digamos, queda un poquito como en el aire, se dan las guerras de independencia de Cuba, y entonces hay un pequeño periodo donde Estados Unidos también, por medio de la enmienda Platt, va a ser también luego esa amenaza de, digamos, una potencia emergente en el continente hacia el resto de la cuenca del Caribe. Aquí recordemos también que, por ejemplo, durante toda esta época es la época del Big Stick, ¿verdad? Estados Unidos está invadiendo los países
americanos para poner orden. La plataforma es Cuba. Cuba es parte integral de esa política de intervención. Desde Cuba es que Estados Unidos se proyecta hacia Haití, hacia República Dominicana, que las invade varias veces, hacia Nicaragua, que la invade varias veces. Es decir, digamos, Cuba es siempre como, podríamos decir, como un trampolín, digamos, de ciertas influencias que le van afectando, digamos, a América Latina. En algún momento, por ejemplo, cuando América Latina está en búsqueda de una identidad, estamos hablando del modernismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Cuba sigue siendo esa anomalía, digamos, histórica, en la cual también cuando se da la independencia de Cuba, los americanos inmediatamente con José Martí, con todos esos grandes, digamos, cubanos universales, empiezan a generar una ideología antinorteamericana por esas intervenciones. Y la última etapa, que es tal vez la más importante para efectos de lo que vayamos a platicar hoy, es la Revolución Cubana, ¿verdad? Indudablemente, 1959 es un parteaguas en la historia de América Latina, donde la posibilidad de un movimiento revolucionario tenga éxito, aunque sea malinterpretado, porque luego si quieren hablamos de eso, ¿verdad? Es una fantasía animada de ayer y hoy creer que los barbudos derrotaron al régimen de Batista, pero bueno, ¿verdad? Lo creyeron y ahí está. Eso va generando también otras dinámicas y va a generar sobre todo una gran capacidad de injerencia de Cuba completamente desproporcionada a su importancia política y económica en la región, ¿verdad? Cuba va, con tal de que Estados Unidos deje de ver hacia Cuba por la revolución, empieza a generar un montón de problemas en América Latina para desviar atención y tratar de reflotar su economía y su sistema político, ¿verdad? Entonces, digamos, en resumen, serían esas tres etapas las que yo identificaría para entender el papel de Cuba, digamos, actualmente en la región. Interesante. La verdad, no se suele pensar en Cuba con un contexto tan amplio. No se suele pensar incluso en la Cuba del siglo XIX, sino digamos, el marco temporal que está muy trazado desde la Revolución Cubana en adelante, porque evidentemente es cuando el país cambia tanto. Ahora bien, es un caso de estudio en muchos ámbitos, y yo le quería preguntar a Santi, o bueno, que habláramos también del tema, partiendo de 1959, ¿cómo se puede entender lo que pasó en Cuba? Rodri mencionaba el tema de que es una ficción o una fantasía, el tema de que los barbudos realmente fueron los que derrocaron al régimen. Me gustaría que pudiéramos hablar de eso, pero desde una perspectiva tal vez de lo que para muchos es una tragedia, incluso, un país tan próspero que a partir de 1959 básicamente se quedó encapsulado en el tiempo y es casi un caso de estudio de política pública, cómo un país pudo haber quedado encapsulado en ya 60 años, 67 años atrás. ¿Qué pasó en Cuba? Yo creo que lo sabemos bastante a gran escala, pero creo que hay un público que no termina de entender cuál es la correlación Cuba-comunismo-estancamiento. Claro, y además, bueno, gracias Rafa, gracias José. Además, creo que la discusión siempre se centra en enfocar o dirigir la culpa del estancamiento cubano y del colapso económico cubano al embargo. Lo cual yo creo que es una ficción. Realmente el suicidio económico, que creo que es lo que fue, empezó muy pronto y muy rápido y de una forma muy agresiva. En Cuba, 5 meses después de la revolución, empieza a echarse a andar una reforma agraria que es interesante, que solo afectó al 3% de los terratenientes cubanos, que eso ya te dice mucho de cuál era la forma en la que estaba estructurada la economía cubana. Pero para diciembre del año 60, el 80% de la economía cubana estaba controlada por el Estado. Durante esos 12, 13 meses se había expropiado no solo, digamos, los grandes territorios agrarios, que era lo que la mayoría o una gran parte de la población cubana apoyaba y estaba de acuerdo, pero se desmanteló casi al mismo tiempo de que se echó a andar la reforma agraria, se desmanteló por completo la prensa y los medios de comunicación. Todo se estatizó y así fue, no poco a poco, sino que muy rápidamente y de forma muy agresiva, expropiando y nacionalizando la mayoría de la economía cubana. Y bueno, pues socialismo es miseria, ¿verdad? Lo que
pasa después, yo creo que es un cuento que lamentablemente no se termina de aprender. Pero claro, al controlar todo centralizadamente no hay cálculo económico y es un suicidio económico. Yo creo que no fue necesario. Claro, el embargo estadounidense agrava la situación, pero es un suicidio económico que se produce además muy rápido, incluso antes de que Fidel reconociera que la revolución era comunista. Ujú. Em, Así que sí, es un proceso rápido, es un proceso agresivo que más adelante pues empieza a agravarse ya con el tema de la crisis de los misiles y cómo entonces Estados Unidos ya levanta el embargo. Y que ha sido interesante cómo la izquierda latinoamericana en general, desde ese entonces hasta la fecha, ha logrado narrativizar la leyenda de que es por el embargo que Claro. Cuba está como está, no es por el comunismo, no es por ese control centralizado de la vida económica, política y social de las personas, sino se debe precisamente única y exclusivamente al embargo. Veíamos a una diputada justamente regresar hace unos días de ese viaje que hicieron muchos funcionarios públicos, no tan respetables de diferentes países a la isla en apoyo al régimen de Díaz-Canel. Y en el video la diputada pues básicamente hacía mención de cómo era una violación a los derechos humanos de los cubanos el que al día de hoy se mantuviera el embargo, cuando la violación a los derechos humanos de los cubanos ha venido precisamente del mismo régimen. Pero algo que yo no me termino de explicar es cómo esa leyenda, que quizá hoy esperaría yo, por lo menos es mi percepción, cada vez hay menos jóvenes que se la creen, sigue siendo repetida como si no se tuviera acceso a la verdad y pues en la medida de lo posible, con las limitaciones que el régimen ha impuesto respecto al uso de internet, redes sociales y demás, pues ya no es tan sencillo controlar esa narrativa de que todo es perfecto y que el régimen está haciendo lo posible por mantener a la población. ¿Cómo explican ustedes esa tendencia que aún permea hoy en la izquierda latinoamericana de poner a Cuba como ese bastión de las ideas progresistas y de libertad social, a pesar del impacto que eso ha tenido en la vida política de los ciudadanos cubanos? Y de resistencia a Estados Unidos, que es, Y de creo resistencia yo, antiimperialista yanqui. la joya de la corona y lo que hace a Cuba tan valioso para la izquierda latinoamericana, creo que es eso. Sí, yo creo que es precisamente la herencia, digamos, de ese antiimperialismo o ese antinorteamericanismo que viene de las invasiones de principios del siglo XX. Es decir, Cuba lo que va a representar es ese país que se revela en contra del destino manifiesto de los Estados Unidos, que verá que es una espina en el corazón de América, que Estados Unidos, digamos, recibió un parón en ese momento y que los barbudos se lo dieron, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, Fidel Castro logra entrar en La Habana porque Estados Unidos le retira absolutamente el apoyo a Batista, ¿verdad? Es decir, también es como creer que los sandinistas derrotaron también a la dictadura de Somoza a estas alturas de la vida, seguir creyendo eso, esa es una ceguera voluntaria, es decir, Somoza cae porque Jimmy Carter decide no seguir mandándole armas y municiones a la Guardia Nacional, no es porque los sandinistas hayan logrado realmente destruir un régimen. Lo que pasa es que hay una narrativa romántica que lo que busca es, digamos, reivindicar o reinterpretar estos hechos puramente casuales con una habilidad sobresaliente por parte de Fidel Castro, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta que muchos políticos americanos estudiaron en Cuba y trajeron esa idea del modelo del país en el que no vivo, pero verá el que yo quiero cambiar y que se parezca a este, pero yo no vivo ahí. Digamos, la experiencia dolorosa de Guatemala es la fundación de las Fuerzas Armadas Rebeldes, es por un grupo de patojos que estudiaban en Cuba y que los radicalizan y los mandan a fundar guerrillas y que no sigan estudiando. Es decir, por eso creo yo que es tan atractivo ese mito desde el punto de vista de los americanos de soñar con esa resistencia en, digamos, queriendo idealizar un modelo que no terminan de entender, ¿verdad? Porque solo llegan a disfrutar de los placeres que les da el sistema de discriminación cubano, pero que no terminan de entender realmente cuál es la realidad cubana, ¿verdad? Que ese es el gran problema, por ejemplo, de personajes tan brillantes en literatura, pero perfectos idiotas en política, como Gabriel García Márquez, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Que son capaces de ganar un premio Nobel de literatura, pero incapaces de entender la realidad de un modelo económico cubano que tiende a la miseria. Pero creo yo que ese es, digamos, como ese sueño
de que alguien le paró los pies a la gran potencia norteamericana, ¿verdad? También es no entender el mecanismo del bloqueo también, ¿verdad? Le pararon los pies, es sinónimo de resistencia antiestadounidense, pero tienen una base militar estadounidense en su territorio que por más que se rehúsen a recibir los pagos de Estados Unidos, que es lo que se acordó en su momento, ahí lo tienen y lo van a seguir teniendo hasta que a Estados Unidos se les dé la gana dejar Guantánamo. Así es. Hay un tema ahí interesante, Santi, que es lo que implica que Estados Unidos le esté poniendo hoy atención a Cuba. Creo que ponerle atención a Venezuela y explicar por qué Estados Unidos le pone atención a Venezuela, ya lo hemos abordado en otros programas, pero es un poco más fácil de explicar. Más allá de esos vínculos históricos que ya pues, esbozaba Rodrigo al inicio del programa, y más allá de pues, algo que es inevitable y es real, que es que Marco Rubio tiene su corazoncito pues, en la situación cubana por su origen, y que ojo, que considero yo personalmente que es una batalla no solo válida, sino importante el lograr liberar a Cuba. ¿Cómo explicas el interés que hay hoy del gobierno de los Estados Unidos de liberar Cuba y ponerle fin al régimen de Díaz-Canel? Yo creo que, digamos, paradigmáticamente, la atención que se le pone ahora a Cuba o el proceso que se echa a andar una vez se captura a Nicolás Maduro, yo creo que, no sé cómo lo verá Rodrigo, pero yo de alguna forma lo entiendo como casi como una consecuencia no intencionada. Yo entiendo que la captura y extracción de Nicolás Maduro es un primer paso de un plan más grande, que era el tema de Irán, los ataques precisos y quirúrgicos, y luego el cambio de régimen en Irán. Y lo que entiendo yo es que se quería de alguna forma asegurar era 2 o 3 cosas. Primero, mandar el mensaje claro de disuasión, ¿verdad? De cuando Estados Unidos arma o de alguna forma organiza sus fuerzas armadas, es que está lista para apretar el gatillo. Además de una forma magistral, limpia, con absolutamente cero costo humano, una operación carísima, pero no murió ningún soldado norteamericano. Entiendo que solo una aeronave tuvo un accidente, un helicóptero. El piloto que estuvo en el discurso del Estado de la Unión, ¿verdad? Es que se le dio una Condecoración. Una condecoración. Pero más allá de eso, todos los muertos los puso Cuba y los puso Venezuela. Entonces yo lo que entiendo es que sí es un primer paso para un ataque militar mayor, que era el de Irán, y garantizar entonces no solo el suministro, pero también el precio del petróleo. Evidentemente Marco Rubio es un actor muy importante en la administración de Trump. Y es interesante porque representa digamos, la facción de MAGA dentro del gobierno de Estados Unidos, en contraposición de America First, ¿verdad? Que es J.D. Vance el que de alguna forma la representa e intenta frenar todas estas incursiones fuera de Estados Unidos. Entonces, una vez pasa a Venezuela, el presidente Trump, creo que un par de semanas después, dice, bueno, y la siguiente será Cuba, porque claro, dice y ordena que todo país que le siga dando petróleo a Venezuela, pues va a ser considerado como que ayuda a organizaciones terroristas. Entonces, Angola, Rusia, Brasil, México, todos dejan de mandar petróleo regalado, que era lo que hacían a Cuba, y Cuba empieza a asfixiarse. Pero yo creo que a pesar de que Marco Rubio, como tú dices, lo tiene muy cerca del corazón, y a pesar de los 8 o 9 intentos de asesinato de la CIA a Fidel Castro, pues yo creo que es una intención casi no, es una consecuencia casi no intencionada, es casi un accidente histórico, creo, de que, bueno, y si además, como dice Trump,
voy a tener el honor de tomar Cuba, pues mira, muy bien. Y es interesante porque compro tu tesis especialmente porque si algo caracteriza a Trump es un quiebre con el idealismo de Estados Unidos del siglo XX, principios del siglo XXI, de los cambios de régimen se tienen que dar con fines morales. La idea de vamos a apoyar al pueblo de Libia a derrocar a Gaddafi para instaurar un gobierno democrático, lo mismo en otros países del Medio Oriente, y la idea de que la estabilidad en una región viene a través de cosechar alianzas con países democráticos. Y si no son democráticos en ese momento, los hacemos democráticos y eso los vuelve nuestros aliados. Creo que Trump ha dejado claro en ambas presidencias que ese no es... las presidencias anteriores han demostrado que el enfoque no funciona y que Trump no pretende seguir con ello. Los acuerdos de Abraham son un muy, muy buen ejemplo. El hecho de normalizar relaciones de países árabes con Israel sin resolver la cuestión palestina, que siempre había sido como el condicionante o la piedrita en el zapato, independientemente del modelo de gobierno de esos países, hace ruido que luego la justificación para resolver la cuestión cubana sea meramente liberar al pueblo cubano. Lo mismo en Venezuela. En Venezuela, como hemos visto, ha sido una transición guiada a través de los mismos actores del régimen. Delcy Rodríguez en su momento se consideró un fracaso el hecho de que dejara a Delcy, pero vemos que evidentemente el régimen actual por lo menos está siguiendo el camino que sabe le conviene. Pues en Cuba se podría esperar un poco más de lo mismo. Creo que es la gran pregunta hoy en día. ¿Cuál va a ser el modelo para el cambio en Cuba? Yo creería que el modelo, yo creo que es, digamos, es la voz de Marco Rubio, la influencia de Marco Rubio. Yo creo que el modelo es la transición española. Es un acercamiento transaccional, utilitarista, lo que nos funciona y lo que nos hace tener más réditos económicos. Que la transición la hagan los de adentro y no poner botas en boots on the ground. La expresión en español no funciona. Difícil, sí. Pero es la forma más fácil o más económica de hacerlo. En Venezuela, con el gobierno de Delcy, yo creo que en Cuba, según reportes, Marco Rubio está ya en conversaciones desde enero con el sobrino de Raúl Castro, Rodríguez Castro, ¿verdad? Raúl Guillermo, creo que se llama, 41 años. Y creería entonces que si hay una transición, será una transición al estilo España, al estilo actual de Venezuela, en la que va a ser desde adentro y va a ser un gobierno títere, marginando a los de línea dura como Díaz-Canel. Y también aislando a los de línea dura de Miami, ¿verdad? Que también hay una percepción ahí de que los cubanos de Miami iban a llegar a tomar Cuba. Creo que la lentitud con lo que se ha estado manejando, creo yo que es para aislar precisamente esa posibilidad de que vaya a haber un revanchismo económico ahí, de que lleguen a secuestrar, digamos, la economía cubana también desde Miami, ¿verdad? Y hay algo que quisiera entender su percepción, porque a mi juicio, algo que ha facilitado las cosas y que hace vislumbrar que esta vez sí hay una posibilidad de liberar Cuba, es que ha habido un silencio sepulcral de todos los aliados tradicionales de Cuba que pegaban el grito en el cielo y salían a amenazar de tomar acciones militares o incluso hacer movimientos militares si Estados Unidos se atrevía a hacer algo con la isla. Muy similar a lo que pasó con Venezuela. Y con Irán. Y con Irán. Que ha habido un silencio sepulcral de esos actores, llamémosle, antioccidentales, que usualmente tienden a aparecer, por lo menos con declaraciones o amenazas sutiles, o con amenazas ya reales que implica hacer movimientos de buques alrededor de los océanos del mundo. Como Rusia, en un ejemplo, que ha estado callada. China, que ha estado completamente callada. Venezuela no hay por qué explicar por qué ha estado completamente callada en el caso de Cuba, es más que evidente. Pero, ¿cómo explicamos ese silencio que, a mi juicio, ese silencio de alguna forma ha facilitado la operación? Bueno, yo pensaría que una de las razones es que, digamos, todo ocurre en una coyuntura muy especial en la cual Rusia, digamos,
no podría alegar de una intervención internacional cuando ellos han invadido Ucrania. China verá permanentemente el miedo de que invada Taiwán. Es decir, cualquier denuncia ahorita sería contraproducente en contra de esos países. Pero también creo yo que juega un papel muy importante esa impredictibilidad de Trump, ¿verdad? Sí. Que no sabes cómo va a reaccionar y que de repente un paso en falso les puede salir carísimo. Entonces yo creo que hasta cierto punto también esta forma tan extraña de manejarse de Trump ¿verdad? Ha generado una conciencia de que es mejor, ¿verdad? Moverse con cautela antes de equivocarse. Pues que ves que Nicaragua también ha estado, pero bajo las piedras, porque Daniel Ortega dirá aquí que ni siquiera me volteen a ver porque yo les digo a Cuba, ¿verdad? Incluso ya empezó a liberar prisioneros políticos. Ajá, entonces, digamos, creo que también es son medidas, digamos, que también vinieron a debilitar la famosa frase aquella del eje del mal, ¿verdad? ¿Quién era el eje del mal? Bueno, era Corea del Norte, era Rusia, era China, era Irán, era Venezuela. Entonces, digamos, hay un desmontaje, diría yo, de ese eje y entonces cada país está como cuidando su pedacito y yo que conteniendo la respiración antes de que Estados Unidos reaccione de una forma completamente inesperada. Sí, yo creo que hay, digamos, un paralelismo en la política interna de Estados Unidos y en la externa. Y en política interna se ha llamado inunda la zona, ¿no? El anglicismo, la traducción sería inunda la zona. Yo creo que lo mismo está sucediendo en política externa. Está pasando tanto, están sucediendo tantas cosas. Tantas personas tienen sus intereses invertidos en esta relación, en esa impredictibilidad del presidente Trump, que contraintuitivamente genera cierta estabilidad. Mucho se ha dicho de verdad que el presidente Trump no lee, que el presidente Trump no tiene ningún tipo de formación, pero lo cierto es que resulta ser una estratega, tanto en política interna como externa, excepcional. Ahora se ha publicado mucho acerca de cómo su experiencia en el mundo de los bienes raíces y ese olfato que se desarrolla en qué propiedad y qué terreno es importante, le ha resultado especialmente útil. Pero yo creo que es eso, la impredictibilidad, la poca predictibilidad. Y el que está pasando tanto en tantos lugares distintos y tantas personas dependen de lo que vaya a hacer el presidente Trump, que efectivamente todos están metiendo las cabezas dentro de la arena. Sí, es en la frase, si tú no sabes lo que estás haciendo, tu enemigo tampoco lo va a saber. Claro. Que no creo que sea o sea, es un personaje muy difícil de descifrar, porque es imposible que no sepa absolutamente nada de lo que hace Trump, pero luego no todo, pero mucha parte de lo que hace en política exterior le suele salir bien. Claro. Entonces algo se le tiene que dar de crédito, no puede ser todo coincidencia. Ahora, lo que sí me preocupa a mí es que no sé en qué orden de prioridades va a quedar Cuba al final, porque es cierto, hay muchas cosas que están pasando y eso mismo hace que ni China ni Rusia sepan ni para dónde voltear a ver porque les está cayendo por todos lados. O sea, primero, ¿cómo vamos a reaccionar ante la situación en Venezuela? No te preocupes, te cambio el foco de atención. Ahorita tenemos un problema en Irán del que te tenés que preocupar más. Y mientras estás pensando en Irán, cuidadito que se te cae Díaz-Canel. Y ahí tenemos a Rusia viendo cómo tal vez ofrece un poco de ayuda para el tema de la crisis energética, pero ya le cayó la amenaza a Estados Unidos de que como mande un buque petrolero, cuidadito. Muy bien, de momento, pero recordemos que estamos hablando de un marco democrático con 4 años nada más para atar todos estos cabos. ¿Y qué va a pasar si el día de mañana Estados Unidos elige a un presidente demócrata? Esto es algo que platicábamos, Santi, contigo antes. La tendencia de Estados Unidos está yendo muy hacia la guatemalteca, con la del péndulo, de yo voy a deshacer todo lo que hizo el que estuvo antes que mí. ¿Y qué pasa si esos cabos no se logran atar lo suficientemente rápido? ¿Qué va a pasar con Cuba? Porque claro, la prioridad va a ser, bueno, en Venezuela ya tenemos a Delcy, esto no podemos retractarnos. El tema de Irán cada vez nos está atrayendo más, por más que hubiéramos querido una intervención de 3 semanas y ya estuvo. Va a ser un poco más larga si no quieren comprometer boots on the ground. ¿Dónde va a quedar Cuba? ¿Creen que Cuba es
está en una condición tan crítica que puede caer rápido o va a ser algo más complicado de lo que parece? Bueno, yo personalmente creo que el modelo cubano está agotado y que, digamos, participe o no Estados Unidos en esa búsqueda de derribar el régimen, el propio régimen tiene que buscar soluciones. Es decir, creo que lo que demuestran estas últimas semanas es que la opción represiva de Díaz-Canel se agotó. Entonces quiere decir que el propio liderazgo cubano, si es que tienen un dedo de frente todavía, el Partido Comunista de Cuba estaría ya pensando en un relevo, pero no solo, digamos, de un liderazgo de línea dura a uno más, digamos, más flexible, sino además ya empezando a pensar en la posibilidad de un cambio de régimen económico, como hizo China, ¿verdad? Yo creo que, digamos, los cubanos se han pasado en crisis desde 1989, ¿verdad? Sacaron la opción cero, el periodo especial, ahora les viene esto. Yo creo que sí ha de haber algún tipo de, digamos, negociación interna en las filas del partido para encontrar a ese comodín que dirija a esa transición, digamos, cubana de un sistema como el de Canel, que es el clásico fidelista, a uno más abierto y que funcione más y que sirva para interactuar con el exilio cubano, con la Casa Blanca, con otro tipo de actores. Creo yo que, por ejemplo, no sé si ustedes se recordarán, pero hace cuestión de 20, 25 años, había un líder que fue canciller incluso de Cuba, Robaina, que luego lo desaparecieron, ¿verdad? Porque él proponía precisamente una flexibilización de la vida cubana hacia una transición, bueno, obviamente no hablaba de democracia, pero sí económica, ¿verdad? Yo creo que va a depender digamos, o sea, yo buscaría la respuesta en la nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos y el colorario Trump. Y es cuánto rédito me representa. ¿Es tan importante como Irán por el petróleo y Venezuela? ¿O va a caer sola y por inercia y es que realmente merece o no la pena? Yo creo que digamos, ya se cruzó el Rubicón, las cartas ya fueron echadas y un poco me parece que la solución va a venir desde adentro. No creo que Estados Unidos gaste más en buscar una solución externa. Eso sí, intentando acercarse a quien sí pueda llevar una transición desde adentro, pero yo creo que el dominó, digamos, ya empezó a caer. Quisiera entrar en un tema que mencionaba al inicio del programa, porque pues creo que es por más evidente con lo que hemos venido hablando, que independientemente de que a diferencia de Venezuela, Cuba no se ha visto como un asset, un activo tan importante para los Estados Unidos como lo fue Venezuela, por lo menos sí lo es, o la caída de Cuba sí sería o la caída del régimen cubano, sí sería, no de Cuba, del régimen cubano, sí sería un símbolo, de alguna manera, de la caída de uno de los últimos, por lo menos en el continente americano, rezagos directos de la Unión Soviética. Y, Sí. a ver, no digo del comunismo, lamentablemente, porque no es que el comunismo y el socialismo no está cayendo en todo el mundo. De hecho, en algunas regiones sigue resurgiendo y es un vaivén que a veces empieza a desaparecer y luego viene una oleada y vuelve a resurgir. Pero por lo menos a nivel del estilo de comunismo de la Guerra Fría que se quedó atrapado en el tiempo, sería un símbolo importante para la libertad del continente americano. Tomando en cuenta, pues justamente cómo Cuba, después de la revolución, tuvo influencia en los diferentes países latinoamericanos para lograr hacer una transformación política orientada hacia el modelo comunista cubano. Es un hecho que durante el conflicto armado interno, particularmente en los países centroamericanos, hubo apoyos como tal a ciertos movimientos guerrilleros por parte del régimen de Fidel Castro. Pero yéndonos un poco más atrás, Rodrigo, aprovechando la enciclopedia que tenés en la cabeza de historia guatemalteca, hay ciertos momentos históricos previos y posteriores a la Revolución Cubana, pero en un marco temporal bastante corto, que justamente coincide con el periodo de la primavera democrática en Guatemala y la contrarrevolución también, de la cual, de alguna forma,
aprende el movimiento revolucionario cubano y por otro lado, del cual se empiezan a formar vínculos de forma previa. Y ahí me gustaría, si pudiéramos entrar a hablar del tema del antitrujillismo del gobierno de Juan José Arévalo, papá del actual presidente, que pues conectaba de alguna forma actores en Venezuela, en Cuba, en Guatemala, con la operación que se hizo en su momento, en el 47, para intentar derrocar a Trujillo. Luego, pues como el Che Guevara es una figura que pasa por Guatemala y ese Che Guevara errante que conocemos, el último país en el que está como nómada es en Guatemala, antes de conocer en México a Fidel Castro y llevar a México la historia de cómo la CIA había pues aplastado un movimiento, entre comillas, progresista en un país como Guatemala con la caída de Jacobo Arbenz. Entonces, me gustaría que pudieras contarnos un poco respecto de esos momentos históricos previos y post a la Revolución cubana que de alguna forma impactaron en la relación que Cuba siguió teniendo con Guatemala, particularmente con los movimientos guerrilleros durante el conflicto armado interno. Sí, buenísimo. Bueno, mira, por empezar, digamos, a decir que en realidad Guatemala tuvo una relación con Cuba de estrecha amistad durante muchísimo tiempo que la Revolución cubana vino a interrumpir. Es decir, Guatemala, por ejemplo, Guatemala acogió a José Martí, a Antonio Maceo, a varios líderes, digamos, de la independencia cubana, vivieron en Guatemala. El régimen de Justo Rufino Barrios los financió en algún momento. Es decir, había una relación de larga data entre Guatemala y Cuba. La Habana influía mucho, digamos, en Guatemala. En Guatemala, en la época de los 40, se leía la revista Bohemia, que era, digamos, que era como de New Yorker, digamos, tropical. Venía a Guatemala, se leía, las modas se copiaban de Cuba. Había una relación muy directa, el cine, la música, todo. Había una relación muy directa entre Guatemala y Cuba. Tanto que, por ejemplo, cuando se da el intento de, unos dicen de captura, yo digo el asesinato de Francisco Javier Arana, muchos dicen que la intención era capturarlo porque Carlos Príos Ocarrás había mandado un avión para que se exiliaran a Javier Arana y lo soltaran en La Habana. Eso es porque ya había mecanismos desde 1945 entre Guatemala y Costa Rica, Nicaragua, varios países de Centroamérica y del Caribe, para formar la famosa Legión del Caribe, ¿verdad? Que era un ejército de mercenarios que, digamos, José Arévalo le había quedado chiquita a Guatemala y quería como expandir su influencia por el resto de la región y decía, vamos a ir a votar dictaduras y mañana vamos a votar a Trujillo, pasado mañana a Somoza y demás, ¿verdad? Entonces, digamos, el centro de operaciones de la Legión del Caribe era Ciudad de Guatemala y era La Habana. Tanto que yo hablaba con una persona que tiene bastante conocimiento de la historia de Guatemala de la época. Él me decía que Guatemala en los años 50, en el periodo de Arévalo y de Arbenz, estaba pasando por un periodo de cubanización, que era, estaban viniendo mafiosos de Estados Unidos, de Cuba, a invertir a Guatemala, y ya se daban esos fenómenos de balazos en las calles, como que hubiera sido Chicago en los años 20, ya pasaba en Guatemala en los años 50. Lo que pasa es que en la narrativa histórica a Arbenz lo han ido lavando y lavando y lavando, hasta que ahora es el soldado del pueblo y no sé qué más cosas, ¿verdad? Y es casi que un santo laico, ¿verdad? Y el tipo tenía sus relaciones y sus intereses y se quitaba encima a quien pudiera. Entonces, digamos, sí había una relación estrecha entre Guatemala y Cuba. Había una gran, digamos, colaboración entre los cubanos desde La Habana con Ciudad de Guatemala. Había radios que transmitían hacia Guatemala, se capturaban en Guatemala. Entonces, digamos, no era una relación ajena como lo puede ser ahora. Esa es la razón por la cual hubo, digamos, muchos guatemaltecos que estudiaron en Cuba, hubo cubanos que estudiaban en Guatemala y viceversa. Pero obviamente todo cambia con la llegada de la Revolución Cubana. En el año de 1962, ¿verdad? Se fundan las FARC, Cuba empieza a financiar las Fuerzas Armadas Rebeldes aquí en Guatemala y entonces muchos dicen que consecuencia de eso es que Idígoras había apoyado, digamos, la supuesta invasión, ¿verdad?, de Bahía de Cochinos. En realidad eso es previo. Y Guatemala apoyó en realidad la invasión de Cochinos porque Guatemala había visto la oportunidad de abrirse un mercado que no tiene nada que ver, pero así es la historia, ¿verdad? De mariscos de Guatemala en los Estados Unidos a cambio de prestar territorio para entrenar cubanos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada, pero hacer la historia, ¿verdad? Ofende eso mucho a Fidel Castro, por supuesto, y desde entonces Fidel Castro odia a Guatemala. Hay un libro muy interesante que yo le recomiendo de un argentino que se llama Juan Bautista Llofré. Tiene un libro que se llama Fue Cuba. Él hace un análisis
de todas las intervenciones que tuvo Cuba en América Latina financiando guerrillas. Y en realidad cuando hablamos de genocidio, el verdadero genocidio, si es que hay, fue el cubano en América Latina. Financiar a los montoneros, a las FARC, al EGP, a los zapatistas. Es decir, volteen a ver a donde quieran y ahí estaba el dinero cubano. Entonces, digamos, también es, creo yo, una miopía política decir que Cuba es pobre por el bloqueo. Cuba es pobre porque se puso a repartir revoluciones a todos lados sin invertir en su economía, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos, sí hay una relación muy difícil digamos, entre Guatemala y Cuba a partir de la revolución, también alimentada por el Che, ¿verdad? El Che viene a Guatemala, él presencia la caída de Jacobo Arbenz y él es el que según Paco Ignacio Taibo, él es el que le dice a Fidel Castro que cuando él llegue al poder, él trate de retrasar la declaración de socialismo de la Revolución Cubana hasta que ya estén bien asentados en el poder, que era lo que explicaba Santiago. Por eso es que la Revolución Cubana en 1959 al 62 son 3 años de violencia interna en Cuba porque están desmontando toda la dictadura para luego poder decir que son socialistas y ya no haya marcha atrás, ¿verdad? Fusilan a 1,500 personas en la cabaña. Contaban que el Che Guevara iba a desayunar y en vez de comer cornflakes iba a ver cómo fusilaban gente, ¿verdad? Porque esa era la naturaleza del régimen. Era eliminar a Hugo Matos, a Camilo Cienfuegos, a todo el directorio revolucionario para poder consolidar una dictadura y entonces decir que Cuba era socialista. Esa era la enseñanza que había quedado de 1954 en Guatemala, ¿verdad? Donde incluso, pues, Jacobo Arbenz nunca tuvo los arrestos de decir si soy comunista o no soy comunista. Lo seguimos discutiendo hasta el día de hoy porque él no tuvo la valentía de decir, bueno, sí lo soy. Sin embargo, la historia le cobra el cheque a Jacobo Arbenz porque en uno de los aniversarios de la revolución, Jacobo ya está auxiliado en todo el mundo, para en Cuba y en un momento no me acuerdo si es en el 62 o en el 63, que se está celebrando un aniversario más de la revolución cubana y hay un discurso de Fidel Castro muy doloroso para Jacobo. La razón por la cual Jacobo se va de Cuba y se exilia en México es que Fidel Castro con la plaza de la revolución que tiene espacio para 5 millones de personas, él está en el estrado, tiene un invitado especial a Jacobo Arbenz y él dice, Cuba no es Guatemala, de Cuba no nos van a sacar, nosotros no somos cobardes como los guatemaltecos. Y eso, la razón de la muerte de Jacobo Arbenz no es la CIA que lo mató, no es la KGB que lo mató, fue Fidel Castro que lo mata en ese momento. Jacobo Arbenz se vuelve una persona incomodísima en todos lados. Se va a Suiza, no lo quiere, lo mandan a Checoslovaquia, Checoslovaquia no lo quiere, lo mandan a Moscú, en Moscú no lo quieren, lo mandan a Cuba, en Cuba no lo quieren, lo mandan a México y se mata. Es decir, es la propia revolución la que premia a los triunfadores, pero a los perdedores los hace pedazos. Entonces Guatemala tiene esa dualidad. Los patojos guatemaltecos que se van a admirar la Revolución Cubana y se van a estudiar a Cuba y que van a hacer la gran zafra y el salto adelante y no sé qué, son los que vienen a Guatemala radicalizados a fundar el EGP, ¿verdad? Rolando Morán, él había estudiado en Cuba, Daniel Izaguirre había estudiado en Cuba, toda esa gente había estudiado en Cuba y vienen a tratar de incorporar en Guatemala un modelo que buscaba una república socialista. Y luego acaba el discurso, es que queríamos democracia y derechos humanos. Sergio Tisler Vizquerra es clarísimo cuando él dice nosotros lo que queríamos era una dictadura como Cuba. Por eso estábamos luchando, nosotros no estábamos luchando por derechos humanos. Entonces, digamos, se dan esas relaciones que cuando se pierde la perspectiva histórica uno deja de entender que Guatemala tuvo una relación muy directa con Cuba durante muchísimo tiempo y se envenenó por la Guerra Fría porque Guatemala entendió que sus imperativos estratégicos los compartía con Estados Unidos y no con la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es un poquito más o menos lo que yo podría, digamos, como señalar de esa relación con Cuba, que incluso a Guatemala le costó muchísimo. Fue un gran trabajo de diplomacia cubana el que Guatemala aceptara una embajada de Cuba en Guatemala. Guatemala no quería. En realidad fue presión de México para que se aceptara aquí una sede diplomática. Me acuerdo que las primeras semanas que estuvo en la embajada de Cuba la pedraban, la pintaban, le tiraban huevos podridos y todo, porque nosotros ya no queríamos a los cubanos porque todo el guatemalteco estaba consciente que Cuba financió en gran parte el enfrentamiento armado interno, ¿verdad? Y de ahí que a nivel simbólico, Santi, y entrando ya un poco más al aspecto filosófico y de ideas detrás de lo que implica la libertad de Cuba, estos discursos de defensa de la soberanía cubana, de defensa de la revolución,
que no solo suenan retrógradas y perdidos en el tiempo, sino además inconsistentes con realidades que estos defensores de derechos humanos dicen defender, pero en la práctica van a aplaudir a regímenes que han asesinado a muchísimas personas por diferentes medios. Cuba al día de hoy ha sido un exportador de médicos, que es lo más similar que tenemos hoy, un sistema de esclavitud moderna y de trata de personas, al cual a regañadientes este gobierno se vio obligado a dar por terminado el acuerdo con Cuba para pues tener médicos cubanos en los diferentes departamentos del interior del país, que no solo son esclavos del régimen, sino además se dice que hasta funcionan como, de alguna forma, mecanismos de adoctrinamiento de los lugares a los que van. Tenemos ejemplos como ese que son muy, muy tangibles hoy, que es una forma del régimen de financiarse, porque los países a donde esos médicos van, pues tienen que pagar por el servicio que los médicos van a prestar, y si no es porque el Departamento de Estado le dobla la mano a este gobierno para que empiece el fin de ese programa en Guatemala, difícilmente hubiera terminado. De hecho, Marco Rubio ha sido uno de los principales detractores de ese programa. Eso por poner un ejemplo. Luego tenemos el caso de las condiciones de vida en las que viven los cubanos. Está el cubano afín, y no solo afín, sino cercano al régimen, que vive bien o vive relativamente bien en la medida de lo posible. Es el cubano del régimen que vive pues, como rey en la medida de lo posible en esa isla. Y el cubano cualquiera, que no tiene ningún tipo de relación, que vive lo más cercano a vivir, si no en la miseria, en el infierno. Y en ese sentido, Santi, ¿qué implicaciones ves tú o verías tú de la caída del régimen cubano y de la caída sostenida, no de un cambio de régimen sutil que siga, que incorpore de alguna forma su economía, algunas medidas capitalistas para lograr pues, sobrevivir, sino una caída estructural completa del régimen a nivel del mensaje que eso manda para el futuro de la democracia liberal en América Latina? Yo creo que al final, lamentablemente, Cuba ha quedado como un museo referente, ¿verdad? De qué es lo que pasa cuando las cosas se hacen mal, se intenta desestabilizar a la región. Yo creo que las personas y los cooperantes que aún defienden y tienen ese discurso, pues tienen un salario, tienen que seguirse buscando la vida y tienen que seguir repitiendo las mismas historias y generando o intentando generar una narrativa que ya no la es. Yo creo que lo que sucederá es que eventualmente cuando ya los cubanos tengan la libertad y el espacio para comunicar, como tú dices, la miseria que se vive dentro de Cuba, lo que los cubanos llaman socialismo, ¿verdad? Es la palabra que ellos, cuando hablan de socialismo, hablan de socialismo, que es lo que realmente existió y seguiría existiendo. Creo que cuando el cubano de a pie realmente cuente y se vea qué es lo que han vivido durante estos casi 70 años, creo que va a ser una lección más para la región en que pues ese no es el camino. Actualmente la situación es aún peor, creo, de lo que nos podemos imaginar. Incluso el cuerpo diplomático tiene problemas para conseguir comida en Cuba. Claro, no hay energía eléctrica. Hay apagones de 24 o 36 horas, día sí, día no. La principal fuente de energía es carbón. Y una bolsa de carbón cuesta un cuarto, $62. Cuesta un cuarto del ingreso promedio cubano. Es una situación invivible. Y es eso, el resultado de ese suicidio económico que empezó hace casi 70 años, de ese socialismo de amigotes y del fracaso absoluto de la centralización. Claro. Sí. Ahora perdón, Rafa, yo solo quisiera agregar muy brevemente que yo no creo que vaya a haber un colapso estruendoso del régimen cubano. Yo creo que Estados Unidos, digamos, y otros países de la región con sistemas diplomáticos más maduros como República Dominicana no se pueden permitir un segundo Haití.
Es decir, lo que va a haber es en todo caso, una demolición controlada del sistema, pero no un colapso de que de repente dejen caer al sistema. Yo creo que precisamente van a haber presiones para que haya un relevo generacional para buscarle una salida a ese modelo fracasado que tienen para irlo tuneando y lograrlo reconstruir. Pero yo no me esperaría un colapso, como lección de historia de que así cayó Cuba. Yo creo que Haití es una amenaza permanente de lo que puede pasar si un Estado colapsa sin una institucionalidad que pueda remediar ese vacío de poder. Sí, yo creo que ahí, tal vez para cambiar las palabras, creo que cuando se refiere a colapso total, se refiere al modelo comunista tradicional. Es decir, sí, vamos a seguir viendo mucho del aparato estatal sobrevivir, transformarse, pero lo que vemos, a lo que nos referimos con el régimen cubano, ya no es lo que es un régimen en términos de ciencia política estrictamente, sino es al modelo opresor de libertades individuales. A la Cuba no libre, digamos. Yo creo que eso es a lo que se refiere. Lo veo también como tú, creo que no va a ser Esos días ya se acabaron. Ya se acabaron los días de Saddam Hussein escondido en un pozo, Gaddafi metido en una alcantarilla. Estamos ya en un modelo más sofisticado, más transaccional, más inteligente también, por justo el ejemplo de lo que pasa cuando una intervención externa genera un vacío de poder en un país. Siempre se tiende a la balcanización, al desastre, etcétera, etcétera. Y creo que, pues, por lo menos Estados Unidos ha entendido esa lección y es bueno, creo yo, porque hay que hablar también ya sin romanticismo. Al final de cuentas, el concepto de las esferas de poder es real y nosotros estamos claramente dentro de la esfera de poder de Estados Unidos. No podemos esperar también que de repente la soberanía nacional de todos los países pequeñitos que están rodeando a la gran potencia mundial tengan una autonomía completa y completamente independiente de lo que es Estados Unidos. Conviene entonces, creo yo, nada más antes de, digamos, una última pregunta que quisiera hacerles. Algo que se me venía mucho a la mente es que cuando hablamos de Cuba se suele pensar solamente en el estancamiento económico y las consecuencias que esto tiene, ¿no? El tema del carbón, que por cierto, ya a la izquierda no le importa cuánto contamina el carbón. Las fuentes de energía limpias no importan en Cuba. Las imágenes tan fuertes que tenemos del país totalmente oscuras, mientras que los miembros del Partido Comunista están en un hotel todos concentrados con un generador corriendo 24/7, ahí sí tienen luz. Pero es que las violaciones a los derechos humanos, la represión, el nivel de represión del régimen, poco se habla. O sea, cuando hablamos de represión de países autoritarios, se piensa en Corea del Norte, se piensa en Irán. Ya no se habla tanto de las desapariciones, los presos, los torturados que hay en Cuba, porque no se sabe. Es más, cuando hablamos de torturados en Cuba, la gente piensa en Guantánamo antes que en La Habana, y eso es indignante. Pero no se puede dejar fuera, creo yo, de la ecuación a la hora de hablar de lo que ha sido el régimen cubano, y en ese sentido creo que más que una pregunta, porque no es una entrevista tampoco, es una conversación que se puede tener, me gustaría apuntar a que ya no importa por qué Estados Unidos esté interesado en derrocar el régimen, así como no importa por qué estaba interesado en derrocar a Maduro, ni importa por qué estaba interesado en destruir el régimen de los ayatolás. Al final de cuentas, creo que si seguimos preguntándonos que si Estados Unidos quiere petróleo, en Cuba ¿qué va a querer? No creo que quiera ron o los habanos. El interés genuino es geopolítico y no importa quién gobierne en Cuba siempre y cuando sea un actor adverso a Estados Unidos, a quien tiene a 90 millas, cerca de 145 kilómetros, más o menos la distancia que hay entre Ciudad de Guatemala y San Salvador. No va a convenir tener Eso es un una gran régimen. comparación, Rafa. Y creo que se llega más o menos en la misma cantidad de tiempo, fíjate. Enmarcándolo en el evento de movilidad. Pues les costaría más o menos lo mismo que ha costado en Cuba. No conviene, simplemente no conviene. Y si la gran población en general, el pueblo cubano, se va a ver beneficiado de que Estados Unidos ejerza su poder real por mera conveniencia, entonces, ¿qué importa?
Y es que, digamos, hay que empezar, digamos, un poquito más, digamos, como hacer el zoom out, ¿verdad? Digamos, la situación del estrecho de Hormuz se puede dar también en el Golfo de México. Es decir, las grandes refinerías, los grandes campos de petróleo de Estados Unidos están en la cuenca del Golfo de México. Es decir, digamos, Cuba a la deriva en manos de un régimen adverso podría también afectar los intereses económicos de los Estados Unidos. Es decir, digamos, también es una inocentada creer que Marco Rubio, de buena onda, porque él es cubano, quiere votar al régimen. Es decir, también hay imperativos estratégicos del país que él representa, ¿verdad? Él es estadounidense y él está pensando como estadounidense. Entonces, digamos, no es casualidad que de repente Cuba vuelva, digamos, a llenar el papel de amenaza para los países de la cuenca del Golfo de México, porque es un choking point, ¿verdad? Es decir, desde ahí el puerto del Galveston lo puedes cerrar desde La Habana, si tienes una capacidad. Ese es el tema de los misiles en Cuba, ¿verdad? Es decir, yo creo que la preocupación de Kennedy no era que le tiraran un misilazo a Nueva York, era la guerra económica que puede ser de tener misiles en ese estrecho, digamos, que te puede cerrar la puerta a la economía a la proyección de los Estados Unidos desde el Caribe, ¿verdad? El misilazo a Nueva York creo que le ha preocupado un poquitito también. Pero no creo que era su principal preocupación. Un poco existencial sí era la amenaza. Yo creo que digamos, el actual escenario, y podrá sonar cliché, pero yo regresaría a la estrategia de seguridad nacional, que para mí es especialmente interesante e importante porque es una estrategia de arriba abajo, no del Consejo de Seguridad hacia arriba, sino que es algo que un poco fue, bueno, apunten patojos que les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que el presidente Trump tiene muy claro que estos 3 años que quedan, que se dice pronto que le quedan 3 años, tiene que cimentar su legado. Muy probablemente vaya a perder el control de las cámaras en noviembre. Yo creo que poco va a importar. Es más, yo creo que si eso sucede, va a haber un presidente Trump todavía más agresivo. Pero creo que él está, digamos, tomando las oportunidades que se le están dando para que haya una reconfiguración, yo creo, a nivel global. De decir, este es nuestro momento. Pasó con Israel, con la guerra con Hamas, lo que está pasando ahora en Líbano, que de nuevo se está comiendo casi el 30% del territorio, casi anexándolo. Lo mismo está pasando con Irán. Él está viendo las oportunidades, todas las máscaras están fuera y es el momento de reorganizarse, de eliminar, más que creo enemigos o piedras en el zapato, creo que son eliminar todos aquellos socios estratégicos de los que verdaderamente son nuestros enemigos, digamos desde la perspectiva de Estados Unidos, que básicamente es China, según la estrategia de seguridad nacional, son la droga y China. Hay una discusión muy interesante de un historiador, creo que los 3 historiadores más importantes de Estados Unidos, Ferguson, uno de ellos, en los que ponían una escala de cuál te la compartí, ¿verdad? ¿Cuál era en una escala de 0 a 100, de 0 a 10, perdón, siendo Abraham Lincoln el número 10 en cuanto a cuán importante o cuánta relevancia internacional histórica y dentro de Estados Unidos va a tener el presidente Trump? Ellos lo colocaban en un 8, siendo 10 Abraham Lincoln. Entonces yo sí creo que es una oportunidad que está viendo pues el presidente Trump con el movimiento MAGA y también en esa tensión que se genera de nuevo entre MAGA y America First. Pero yo creo que es un tema de oportunidad, de legado, y un legado que yo creo que va a ser muy difícil para los demócratas de retrotraer. Yo creo que el movimiento se va a haber movido tanto la ventana que el péndulo va a ser muy difícil de volverlo a regresar a como lo encontró el presidente Trump. Y sí, tan así que digamos que ahorita se está hablando otra vez de volver a lanzar a Kamala Harris, ¿verdad? Es decir, o sea, el liderazgo demócrata no se ha logrado recuperar de esa paliza que le dieron. Ojalá, ¿verdad? Sí, ojalá que sí. Rodrigo, nos quedamos sin tiempo. Definitivamente hay temas que quedan todavía sobre la mesa para seguir discutiendo. Yo
regresando a un tema que mencionaban ustedes en una de sus últimas alocuciones, me quedo con algo que decía Carlos Alberto Montaner, que en paz descanse, que era que Cuba va a ser libre en el momento en el que los cubanos pierdan el miedo. Y digamos que muy en la línea de que va a ser una transición, si el régimen va a caer, va a ser una demolición controlada. No basta únicamente con un cambio de liderazgo, no basta únicamente con llegar a intentar imponer un nuevo modelo, sino tiene que venir muchas veces de un cambio cultural que tiene que lograr permear, porque el miedo bajo el que la población vive y el maltrato y la indolencia con la que la población cubana ha sido tratada es tal que seguramente tendrás aquellos que serán los menos, más combativos y con ansias de libertad. Pero habrán otros que por mucho que se les cambie el régimen, ya están acostumbrados a un sistema en el cual pues existe todavía la probabilidad, que no es que no haya pasado en otros países, de que las cosas continúen igual o solo se empeoren luego de un cambio brusco. Así que veremos qué sucede. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias, José. Gracias, Rafa. Y ustedes los invitamos a seguir sintonizando Repúblicast.